Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al taller de este jueves sobre competencia digital docente, que en este caso vamos a dedicarlo a, bueno, yo diría que una de las cosas más demandadas, que además tiene que ver con, bueno, pues con lo que estamos haciendo este año, que tiene que ver con el podcast escolar, con la creación de contenido audiovisual. Me imagino que muchos de vuestros centros habéis hecho grupos de trabajo de transformación digital. Si no había bastante trabajo ya, pues encima en fin, unos grupos de transformación, unos grupos de trabajo para, digamos, para terminar el curso a tope. Bien, pues muchos de vosotros habéis elegido la creación de contenidos. En algunos casos habéis comprado kits Chroma o habéis comprado algún kit de podcast para hacer programas de radio en el cole. Yo creo que es una idea muy buena. Es algo que algunos profes, a los que nos gusta muchísimo la creación de contenido visual, llevamos haciendo algún tiempo con casi cualquier medio que teníamos a nuestra disposición. Normalmente un teléfono móvil o una tablet. Ahora os contaré cuando empezamos a hacer podcast en 2014 o por ahí. Lo hacíamos con el teléfono, con el mismo ordenador. Poco a poco hemos ido mejorando y ahora hay, por un precio bastante razonable, por una inversión muy, muy pequeña en realidad, se pueden hacer programas de radio y producciones audiovisuales de cierta calidad además con poca inversión de dinero y empleando sin necesidad de mucho esfuerzo ni de muchos conocimientos. El objetivo de este taller hoy es hacer una introducción. Esto es para muy, muy novatos. Si alguien de los que estáis acudiendo hoy digamos, sabe ya de lo que va esto, pues verá que lo que voy a contar hoy es muy, muy elemental. Pero es un buen primer paso. En 35 o 40 minutos que vamos digamos, a emplear hoy en hablar de qué es el podcast y cómo se hace, eh, se puede salir con un podcast hecho. Me refiero a que desde el punto de vista técnico se puede hacer de un modo muy, muy sencillo. A partir de aquí nos podemos complicar todo lo que queramos. A mí, como veis por aquí detrás, aquí hay muchas guitarras y micros y tal, porque a mí me encanta este mundo, el mundo del sonido, y tengo en casa mi pequeño cuarto de la paz, y donde hago todo lo que me dejan. Bueno, voy a intentar contar cómo se hace este asunto del podcast, qué es, de dónde viene y sobre todo cuál es el recorrido que puede tener en el aula. Porque a mí lo que me parece es que no es solamente una cosa divertida, que lo es, sin duda, como tener un kit croma. Es que a partir digamos, de estas tecnologías que, ya digo, que están muy al alcance de todo, que se han democratizado mucho, podemos reconvertir, digamos, los contenidos y las actividades que hacemos en el aula de modo tradicional en algo con muchísimo más recorrido. Y sobre todo podemos darle una autonomía al alumnado que se convierta en verdadero protagonista de lo que está haciendo, hasta un punto que probablemente no habíamos imaginado hasta que ha sido posible hacer este tipo de cosas en clase. Sin más dilación, vamos al ataque. Vamos a intentar ir paso a paso. Vamos a empezar diciendo qué es un podcast, ¿vale? Un podcast no es otra cosa que una serie de episodios de audio digital que están alojados en un equipo y se comparten online mediante una plataforma de podcasting. Al principio había un modo de blog o algo así, algo parecido a un blog relacionado con audio, y ese era el objetivo que tenía originalmente, una especie no sé cómo llamarlo, de repositorio de audios, ¿no? Pero ahora se ha convertido en una cosa mucho más ágil y mucho más dinámica. La palabra podcast tiene, bueno, es este término que proviene de la palabra iPod, ¿no? iPod, supongo que todos hemos tenido un iPod, ¿no? Bueno, todos. Yo no tuve un iPod, yo tenía uno que era de Microsoft que no tuvo ningún tipo de éxito. Pero bueno, básicamente se trataba de un disco duro en el que se podía almacenar música, eso era todo, ¿no? Y que además el iPod era particularmente caro, si no recuerdo mal, ¿no? Y broadcast, ¿no? La idea de retransmitir, ¿vale? Esa idea, la idea de tener un podcast y digamos, un audio y poder retransmitirlo es la idea de donde va el asunto del, este, del, del podcast, ¿no? Bien, como decía, originalmente no eran otra cosa que audioblogs, ¿no? Se trataba de almacenar audios y más, ¿no? Se almacenaban audios y estaban ahí disponibles para quien quisiera descargarlos y oírlos. Sin embargo, el podcast ha adquirido una dimensión como de radio, ¿no? De que se puede hacer en directo, pero al mismo tiempo se queda grabado y que está disponible para el público digamos, con posterioridad, digamos, a demanda.
De hecho, por eso le he subtitulado el taller de hoy Radio Kills the Video Star, porque la canción, si recuerda aquella canción que decía que el vídeo mató a la estrella de la radio, en realidad lo que se ha demostrado con el tiempo es que la radio ha sobrevivido. Hay internet, hay marca, ni sé, pues, ¿esa qué marca es, Lucía? Bueno, la cuestión es que, digamos, la radio ha sobrevivido a Internet, la tele está, no diría yo que agonizante, pero casi, y ha sido sustituida por las plataformas en streaming o de streaming, pero la radio ahí sigue, tanto la radio convencional como este nuevo formato de radio por Internet que es fantástico. Y que además, insisto, tiene una dimensión didáctica que espero que hoy nos vayamos con la idea de que vamos a hacer un podcast en clase, si no lo hemos hecho ya, cuanto antes. Bien, ya sabemos lo que significa podcast, ¿no? Tienes este nombre, este extraño origen, esta etimología extraña que tiene que ver con este aparatito, ¿vale? Estoy dándole vueltas, ¿cómo se llama? ¿Cuál era la marca de Microsoft que tenía, la que no triunfó? Yo tenía esa. Ay, no recuerdo ahora cómo era. Los MP3 de Microsoft no se llamaban iPod, se llamaban, ay, no sé, no sé. Ni Sepo, no creo que era. Bueno, la cuestión es que para grabar un podcast, que ya hemos dicho que es una serie de audios que están disponibles para el público, que el público puede descargar u oír en streaming cuando quiera, necesitamos básicamente esas tres cosas. Un cacharro para grabar, diríamos dispositivos en general, ahora veremos qué tipo son. Una buena idea, esto es fundamental. Es decir, necesitamos texto y necesitamos algo que decir o alguien que lo diga, o un tema divertido, o un tema interesante. Necesitamos captar audiencia. Y también la audiencia, o sea, también captar la atención del propio alumnado. Se trata de hacer podcast escolar, no podcast profesional, aunque si alguien se anima. Me refiero que el podcast escolar eh, tiene que empezar animando y seduciendo al alumnado. El alumnado tiene que querer hacerlo. Y por supuesto un equipo de personas, ¿vale? La cuestión, por lo tanto, sería, o bien tener, por ejemplo, micros o algo que grabe, puede ser un micro o puede ser, ahora hablaremos de tipos de micros, pero puede ser también, qué sé yo, puede ser eh, una tablet, un ordenador, un teléfono móvil, ¿vale? Unos cascos. Necesitamos una buena idea, un buen guión, una lista de preguntas interesante y alguien a quien hacérselas, o algo interesante o atractivo que contar, ¿no? Eh, eh, Mañana es el día del libro. Pues supongo que es una excusa estupenda para grabar un podcast relacionado con lecturas, con el libro, un libro que te ha tocado la fibra sensible, un libro que te cambió la vida, ¿no? Por ejemplo, a mí si me preguntaran, un libro que te cambió la vida, que sé yo diría 1984, y podría leer un trocito de una novela, de esa novela, ¿no? De una novela que a muchos digamos, nos cambió el modo de entender el mundo. Por ejemplo, ¿no? Sería interesante buscar una idea interesante, o sea, una idea estimulante para hacer un podcast. Por ejemplo, estoy pensando eso, un libro que nos sirvió, que nos cambió la vida. Podría ser una idea buena para un programa, ¿no? Y un equipo de personas, ¿vale? Trabajar en equipo es fundamental. Y en el caso de las creaciones audiovisuales, más todavía. Muchos sabéis en qué consiste hacer un proyecto. Bien, pues un podcast es la máxima expresión o una de las máximas expresiones de qué significa trabajar por proyectos. Porque trabajar en equipo no es solamente coger un trabajo, digamos, un tema y trocearlo, ¿no? Y cada uno hace una parte. Como pasaba cuando yo era chaval hace 1000 años, ¿no? Cuando todo era campo y había grandes reptiles, ¿no? Y todos los animales todos acababan en saurio. Bueno, pues cuando yo iba al instituto, por ejemplo, hacíamos trabajos y cada uno hacía una parte, luego lo juntábamos todo, muchas veces ni siquiera con el mismo tipo de letra, y aquello era un Frankenstein, una especie de monstruo de Frankenstein, y no era trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo es, desde luego, otra cosa. Y para hacer un podcast o hacer cualquier producción audiovisual, necesitamos trabajar verdaderamente en equipo. Para hacer esto, un buen diseño, una buena grabación, una buena edición y por fin llegarlo al público. Por ahí van los tiros. Por favor, interrumpidme, ¿eh? Que como siempre digo, yo soy de filosofía y de Jaén, con lo cual me puedo ir por los cerros de Úbeda porque tengo en fin, una habilidad geográfica. Tengo una, al ser de Jaén. Bien, Tienes ventajas geográficas, sí. ventajas geográficas, exactamente. Bien, pues ¿qué hace qué? Trabajemos sobre qué significa hacer un trabajo en equipo en relación a un podcast, ¿vale? Pues hay tantas cosas que hacer que lo difícil va a ser que va a ser difícil, digamos, buscar una sola cosa para cada chico, ¿no? Para cada alumno o alumna. Mirad, se me ocurre de golpe, sin pensarlo mucho cuando estaba preparando el taller, un director general o directora, una especie de líder.
locutores y locutoras, ¿vale? Alguien que se encarga de locutar. Es posible que haya gente en el cole que le da, en la clase, que le da una vergüenza terrible hablar en público o sencillamente, digamos, la naturaleza no le ha dotado de esa habilidad, ¿vale? Pero puede que sea otra su habilidad, puede que sea una escritora, un escritor fantástico y puede redactar, o puede ser el supervisor o la supervisora musical. Le pueden encantar las redes y sea su trabajo, su cometido. Puede ser que sea el que se encargue de buscar los invitados para nuestro programa. Es decir, hay tantas cosas que hacer en un trabajo audiovisual, en un equipo, que cualquiera, que estoy seguro que podemos hacer pequeños equipos dentro del aula para que haya incluso varios, digamos, para que cada equipo se encargue de hacer distintos episodios y poder publicar cada semana o publicar cada 15 días. Eso es genial. Una amiga mía, Raquel, ahí de Criptana, tiene un podcast semanal con sus alumnos de primaria y es un trabajo considerable. No es muy largo, claro, no hay que plantearse 1 o 2 horas de trabajo, pero puede que un podcast de 15 minutos que los padres reciben o las familias reciben cada semana y escuchan lo que se hace en el aula. En fin, no es mala política esto, yo creo. ¿Vale? Bueno, como veis, ya sabemos que hay muchas cosas que hacer en un equipo de podcasting, ¿vale? Muy bien. Una de las cosas que hemos dicho que es fundamental es el guión. Tener un guión es central para que el programa no se nos vaya de las manos, para que siempre sepamos qué decir, para que no haya que improvisar, ¿vale? Sino que forme parte digamos, de un protocolo o de una, como dice, bueno, una escaleta, es decir, qué cosa debe ocurrir en cada momento del programa, ¿vale? Ahora cuando hablemos de la parte técnica, aquí hay una foto muy chula de unos chicos de Radio Chaparral que se han comprado un equipo básico. Este equipo tiene 4 o 5 micros, tiene una mesita de mezclas y un ordenador. Probablemente los que hayáis comprado materiales para grupos de transformación digital, hayáis comprado algo parecido. Veréis que es muy, muy, muy sencillo de usar, ¿vale? Cuando lo veamos cómo funciona, veis que es nada, ¿vale? Bien, por ejemplo, un guión posible, ¿vale? Aquí tendríamos, qué sé yo, un programa podría tener. Todo esto es son sugerencias, ¿vale? Pues una introducción, sencillamente una bienvenida que presenta al equipo, una presentación de invitados en el caso de que haya invitados, puede ser que nuestro programa no haya invitados, sea un programa informativo, ¿vale? Eh, Transiciones, es decir, sería interesante que hubiese momentos en los que, digamos, conectamos, haya como cortinillas o enlaces entre las distintas secciones del programa, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace eso técnicamente, porque es muy sencillo y el efecto es muy bueno. Acabar el programa haciendo una especie de metacognición, o sea, haciendo una especie de resumen de lo que hemos visto en el programa, un cierre, una especie de agradecimiento al público que ha participado y al público que ha asistido. Y por última, una llamada a la acción. Me gusta esta idea, la idea de que, como ahora veréis, cuando subimos un podcast a nuestro programa, lo subimos a las redes sociales, por ejemplo, a una plataforma de podcasting, como por ejemplo Spotify, por ejemplo, o Evox, o qué sé yo, o Google Podcast, cualquiera de ellas, o iTunes, a todas ellas se pueden subir nuestro trabajo que no vea si es interesante que el alumnado vea su trabajo en Spotify y lo vea la familia. Veis que eso es muy fácil de hacer y está disponible siempre en el teléfono, en el ordenador o incluso en la tele. Bien, pues para acabar eso es interesante llamar a la acción, es lo que significa CTA, Call to Action, ¿no? Llamar a la acción a los oyentes, ¿no? A la audiencia para que, no sé, dé un me gusta, digamos, se suscriba al podcast o lo que sea, ¿no? Un segundo, perdón. Pues ese guión es un guión básico, pero es solamente una sugerencia. Otra forma de trabajar es con escaletas. Es una escaleta, ¿vale? Básicamente se trata de las secciones que tiene, la música y que hay en cada sección, el tiempo que dura y qué contenidos va a haber. Este tipo de hoja es estupenda para trabajar con chicos, ¿vale? Se trata de que cada equipo, si hay, por ejemplo, varios equipos de podcasting en clase, trabajando a la vez, cada uno tenga su escaleta. Esto, por supuesto, se puede personalizar, ¿no? Cada uno como quiera. Esta es del doctor Antonio J. Calvillo, pero si buscáis en Canva, por ejemplo, que es como no sé, uno de los sitios a los que siempre acudimos para buscar materiales, también hay escaletas ya propuestas, ¿no? Y si no, es cuestión de diseñar la propia, ¿vale? Bien, hasta aquí, continúo. Bueno, Por aquí cacharros. todo bien. Muchas gracias, Lucía. Esta es mi parte favorita, porque a mí me encantan los cacharros, ¿no? De hecho, voy a cortar un poco la presentación y los voy a enseñar. De verdad que los tengo por aquí. Muy bien.
Por ejemplo, os decía antes que cuando empezamos a hacer podcasting hace años, qué sé yo, en 2014, 2015, que hice cuando yo trabajaba en Quintanar, usábamos el teléfono, usábamos el propio ordenador. De hecho, la aplicación que vamos a aprender a usar ahora dentro de unos minutos se puede usar directamente con el teléfono y la calidad no es mala, ¿eh? De hecho, si queréis ahora os doy un enlace de uno que hicimos hace años, en 2017 por ahí, que la calidad es relativamente buena, teniendo en cuenta que está hecho con un teléfono. Así que, por otro lado, ¿qué tipo de micros podemos tener? No sé muy bien qué habréis comprado supongo que habéis dejado asesorar, que habéis comprado en los grupos de transformación digital. Pero desde la cosa más básica, que es este micro, un micro básico, dinámico, este micro, el problema que tiene es que no se puede conectar directamente al ordenador, necesita esta otra cosa, que es una mesa de mezclas, ¿vale? Entonces, la mesa de mezclas, básicamente se trata de un cacharro que tiene varias entradas y una sola salida. Aquí podemos enchufar, como en la foto que hemos visto antes, varios micros, por ejemplo, y fuentes de sonido para música, etcétera. Y sale y lo podemos conectar a un ordenador, lo podemos conectar a un equipo de música para que se oiga fuerte, qué sé yo. Y todo tiene sus distintos volúmenes para hacer una mezcla, para que unas cosas suenen más o menos, para hacer entradas de fundidos entre sonidos, ¿vale? Esto, que parece muchos botones, es muy sencillo de manejar. Cuando Si en vuestro centro habéis comprado un cacharrito de estos, veréis que se maneja, que en unas pocas horas estáis, bueno, vais a parecer DJs profesionales. Es muy sencillo de manejar y el resultado es muy profesional, ¿vale? Y como habréis visto, no son grandes inversiones. Otro tipo de micro que son micros digamos, de muy pro, son este tipo, ¿vale? Este tipo de micros. Estos micros son muy, muy caros y se usan para producciones profesionales. En principio, no necesitáis nada de eso. Se llaman micros de condensador. Mientras que estos sencillitos eran micros dinámicos, que se enchufan y ya funcionan, los micros de condensador necesitan alimentación externa, una cosa que se llama phantom, es decir, electricidad. Algunos llevan incluso pilas. Este, por ejemplo, no. Este se enchufa a la mesa y la mesa le da la electricidad que necesita. Son caros, no son, bueno, los hay baratos. Es posible que alguno hayáis comprado micros, digamos, de gama media, para vuestros grupos de trabajo. Veréis que el resultado del cómo captan el sonido, cómo captan la voz es magnífico. No tienen que ser como este, que este digamos, es un poco mejor, pero lo que hayáis comprado seguro que os va a dar un resultado muy bueno. Y una tercera opción, que es la que más me gusta, que es esta, con el micro que estoy hablando ya ahora. Este micro, ¿qué ventaja tiene? Que es un micro USB, es decir, se enchufa directamente al ordenador y ya da esta calidad de micro de condensador. Es como un micro de radio. Este en concreto es muy barato, este vale, qué sé yo, como 35 euros o algo así. ¿Es un micro de ambiente? No. Este es un micro, los de ambiente se llaman omnidireccionales. Este es hipercardioide. Esos nombres tan raros, lo que significan es que este es un micro para hablar. De hecho, si me lo alejo, veréis que ya se oye mal, ¿vale? El otro sí, el otro vale. Ana María Moncalvillo me pregunta el otro. El otro es un micro también hipercardioide, es decir, es para hablar, o para cantar en este caso. Pero tiene una opción para que se oiga todo lo que hay alrededor. De hecho, yo lo uso a veces cuando grabamos cosas, yo soy músico, y cuando viene a casa a grabar o grabamos en directo, me llevo a un grupo de cámara, por ejemplo, hay 4 o 5 personas tocando, lo pongo en medio, le cambio un botoncito que tiene para que sea omnidireccional y entonces graba el ambiente, como tú has dicho, ¿vale? Pero en principio es un micro, digamos, caro. Es un micro que en principio para un podcast escolar o para un trabajo escolar no lo necesitamos. Con una inversión mucho menor, de alrededor de entre 40 y 50 euros, es más que suficiente, ¿vale? Y este que os digo, este que estamos usando ahora, que es el USB, es un micro muy barato que da un resultado fantástico, porque no hay más que enchufar el ordenador y ya estás grabando. Y estás grabando además a cierta calidad. Y otra opción es que si habéis comprado en el equipo es que tengáis este tipo de auricular, ¿vale? Auriculares circunmaurales que sirven para poder tener una conversación con todo el mundo cuando se hace el programa en directo, ¿vale? Para todo esto necesitamos equipo. Eso va a depender de lo que tengáis en los centros. Lo que quiero enseñar hoy es hacerlo sin necesidad de nada de esto, ¿vale? Y que el resultado sea mm, muy bueno, ¿vale? Creo que el resultado va a ser estupendo, ¿vale? Con básicamente un ordenador, puede que un micro incluso con el teléfono, ¿vale? Vamos a intentar, digamos, sacar el máximo provecho a pocos medios, ¿vale? Bueno, pues ya no hace falta que lo explique, ya he visto. Micros de distinto tipo, mesas de mezclas que sirven para convertir distintas fuentes de sonido en una sola, eso se le llama mezcla. Y por último,
un ordenador o tablet que nos va a servir para editarlo, una vez que lo tengamos, para terminarlo, editarlo y dejarlo bonito, quitar ruidos, quitar las partes que sobran o añadir nuevas secciones. Y por último, para editarlo, perdón, para publicarlo, ¿vale? Esto es fundamental. Una vez que lo tenemos hecho, es darlo a conocer al mundo, ¿vale? Tipos de micros, ya lo he explicado, los dinámicos, los de condensador, que eran estos más gordotes, y los USB, que es el que yo estoy usando ahora, que van francamente bien. Yo, si tuviera que comprarme, por ejemplo, si en vuestro centro no tenéis un grupo de transformación digital y queréis comprar micros, por ejemplo, comprar micros de este tipo, USB, es una buena inversión porque no necesitas nada. Es básicamente enchufar al ordenador y funcionando. O también incluso este se puede enchufar al teléfono y da una calidad estupenda. Así que también es una buena opción. Muy bien. Formas de hacer podcast, pues, podemos hacer podcast prácticamente con cualquier nivel educativo. De hecho, investigando un poquito sobre cómo podemos hacer podcast con niveles muy bajos o con alumnado que no sea particularmente hábil o que tenga alguna dificultad del tipo que sea, se me ocurre que una forma inclusiva de hacerlo puede ser usar Bucaroo. Bucaroo es ¿cómo decirlo? La mínima expresión de lo que podría ser un podcast, ¿vale? No requiere usuario ni password. Esto es muy importante, porque supongo que habéis visto que en clase cuando queremos usar Canva, por ejemplo, o Genially o cualquiera de estas, y el alumnado tiene que entrar, tiene que usar un correo electrónico, puede que lo tenga, puede que no. Por cierto, a partir del año que viene ya tendrán un correo institucional, corporativo, como el nuestro, de estos de @edu_Castilla-La Mancha, el alumnado también lo tendrá. El problema está en que, claro, no tienen, si le mandan un correo de verificación o cosas así, pues no tienen el teléfono, no pueden acceder, en fin, todo eso lo complica mucho. La ventaja de Bucaroo es que no necesita nada de eso. Fijaos cómo funciona. Le he dado el enlace, por cierto, esta aplicación la he compartido con vosotros para que la tengáis. Y esto es Bucaroo, mirad qué sencillo. Básicamente es una cosa que es un botón que le damos y grabamos. Y al grabar se queda alojado en el Internet y nos da un QR, un enlace o un código de inserción para poder compartirlo. O sea, más básico, imposible. Pinchamos. Hola, buenas tardes y bienvenidos al taller de podcast hoy jueves 20 de abril. Yo grabo esto, ya está grabado. No sé si lo oís, porque no sé si he compartido el audio del sistema o no. Voy a No, no lo has comprobarlo. compartido, Antonio. Gracias, gracias. Perfecto, voy a hacerlo bien. Aquí está. Vale, ahora sí deberíais oírlo. Hoy jueves 20 de abril, ¿vale? Ya lo hemos grabado. Imaginad que hacemos esto en un aula. Básicamente le hemos dado un botón. Esto puede ser una tablet, por ejemplo. Le damos un botón, los chicos hacen su intervención y, fijaos, guardar y compartir. Taca, ya está. Tenemos un código QR, tenemos un enlace, tenemos un código de inserción si queremos copiar esto y pegarlo en nuestra página web, en el aula virtual, en un blog o donde sea. O podemos descargar el audio. Es muy, muy, muy básico, ¿vale? Pero tenemos en cuenta que no queremos editar, no queremos hacer una página web, no queremos poner música, o la música podría sonar, digamos, de un modo natural, de modo en la clase. Bastaría con grabarlo y con otro dispositivo hacer que suene la música. O incluso los chicos, los niños podrían cantar o tocar música con instrumentos o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que se os ocurra. Mirad, esto se acaba el tutorial. Le doy el botón, se graba y se comparte. Y luego podéis compartirlo en redes sociales como veis aquí, ¿no? Pues correo, WhatsApp, etcétera, Twitter, Facebook o lo que sea. Se borra si no ha funcionado y lo grabamos otra vez. Así de sencillo, ¿vale? Bucarú, bucarú.com. Es la forma más básica que se me ocurre de hacer un podcast y poder compartirlo. No es lo mismo que grabar en una grabación, ¿cómo decirlo? No es igual que usar la grabadora del teléfono o la grabadora del ordenador, porque aquí se genera el enlace y se genera el contenido social, la posibilidad de compartirlo, que eso es lo que lo convierte en el cast, ¿no? En el broadcast, en la posibilidad de retransmitirlo de un modo inmediato y sin hacer prácticamente nada. O sea que casi en cualquier nivel, y por supuesto desde niños muy, muy pequeñitos, podíamos empezar a jugar a hacer radio, ¿no? Con una herramienta tan sencilla como Bucaroo, ¿vale? Chulo, ¿eh? ¿Qué más opciones? La opción que tenemos más sencilla es la que viene señalada, ¿vale? La que está aquí el bucle dando vuelta a la flechita. Spotify for Podcaster. Esta es una aplicación que se llamaba Anchor hasta hace 3 semanas o algo así. Hasta hace muy poco tiempo, pero debe ser que Spotify la ha comprado o algo por el estilo y ahora ya es una empresa, bueno, es una parte de Spotify que se llama
bueno, con este nombre tan fácil de pronunciar, Spotify for Podcasters. Bueno, la cuestión es que esta es la que vamos a aprender a usar porque es súper sencilla y el resultado es estupendo. Es un resultado para el oído, digamos, profano, yo diría que prácticamente profesional, ¿vale? Otra opción es Audacity. Audacity es un editor de audio local. Esto nos permite descargar un programa y grabar audio y editarlo. Ponerle efectos, poner todo tipo de entradas, salidas, volúmenes, mejorar, ecualizar. Nos permite un montón de cosas. Eso, si queréis, lo dejamos para otro día. A mí me gusta mucho. De hecho, yo uso este tipo de programa, no Audacity, pero programas parecidos para editar audio para hacer más cosas, pero tiene una curva de aprendizaje un poco más larga. No es difícil en absoluto, ¿eh? Y de hecho os animo a que si tenéis grupos de transformación digital en las escuelas, en los coles, aprendáis a usar Audacity para hacer trabajos más potentes. Pero hoy no vamos a trabajar esto, ¿vale? Insisto, si a alguien le apetece que nos juntemos un día y veamos cómo funciona Audacity, eh, en un ratito estamos funcionando el resultado es genial. Hace unas cosas muy, muy chulas. Y luego esto, Adobe Enhance, no sé cómo se pronuncia exactamente, Enhance, es como un mejorador, ¿vale? Si grabáis en el aula y el aula no se oye bien, a veces el aula, no sé, tiene estos ecos, esta reverberación que parece una iglesia o un baño grande, a veces el resultado de la grabación no es muy buena. Eso se solucionaría acondicionando la sala. ¿Veis que aquí en el dibujo hay como una especie como de goma espuma de fondo? Yo aquí la tengo, en esta habitación tengo esa goma espuma, una goma espuma parecida para que la habitación suene bien digamos, no tenga reverb, ¿no? No tenga ese eco feo. Pero si no tenemos eso, lo que vamos a hacer es pasarle un filtro. Digamos, básicamente este filtro, esta aplicación, lo que hace es que nosotros subimos es gratuita, subimos el archivo que hemos grabado en nuestro cole, que normalmente no se oirá muy bien. Bueno, lo subimos, le pasamos el filtro, disculpad, y le quita muchísimo ruido, le quita el eco de ese fondo, ese eco de fondo que hay tan desagradable, esa reverberación, y el resultado es que el archivo es mucho más legible, ¿vale? No, no, no esta es gratuita, era gratuita hasta hace unas semanas, ¿vale? Cuando estaba preparando la aplicación, el taller. Así que yo diría que es gratuita, ¿vale? Y mejora mucho, el resultado es genial, ¿eh? O sea, parece mentira que sea el mismo archivo una vez que ha pasado por este filtro, ¿vale? Bueno, pues siguiente paso, hemos dicho que Audacity es muy interesante, pero que lo dejaremos para otro día. Insisto, si a alguien le apetece, yo encantado de la vida porque me gusta mucho esto. Y otra opción es la de Anchor, ¿vale? Pues vamos a tirarle a Anchor. Antes de ver cómo se utiliza Anchor, os presento algunas plataformas de podcasting. Una vez que tengamos nuestro trabajo grabado, hay muchas formas de compartirlo. Y de hecho, lo que vamos a aprender hoy es a compartirlo en todas a la vez, incluso si queremos, ¿vale? Desde iTunes, que es de Apple, o Spreaker, que es muy antigua, una de las primeras que hubo. Por supuesto, iVoox yo creo que es una de las más conocidas. Google Podcast y SoundCloud. SoundCloud es en realidad una plataforma no solo de podcast, también es de música. Hay muchísimos músicos que publican o publicamos ahí cosas, ¿no? Es una red social para músicos, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos en Spotify. Bueno, esto es las primeras cosas que hicimos hace años. Mirad, esto fue en 2018, pensaba que había sido antes. Mira, pues aquí tenemos lo grabamos con el teléfono en clase de primero de la ESO, y esto lo hicimos con Audacity. Los chicos aprendieron, nomás medio Flip Classroom, aunque no se estilaba eso entonces, y lo aplicaron, lo aprendieron ellos a usar Audacity, a cortar, pegar. No sé cómo sonará, porque hace un montón de años de esto. A ver qué tal suena. Estos chicos están en primero de bachillerato ya. Bienvenidos al primer podcast de la asignatura de Valores Éticos de primero de la ESO del IES Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan. En este primer programa tendremos varias entrevistas sobre el comienzo del curso 2018-2019. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿veis? Hacen su guión con su entradilla, en fin, yo creo que es un buen trabajo. Sobre todo, fijaos que un podcast obliga a los chicos, o no, los obliga, no, los motiva a no solo a grabar y a usar una nueva tecnología, sino también pues fijaos,
a escribir, a hablar con corrección, a expresarse de un modo legible, en fin, a investigar. Hay tantas cosas que se hacen en un proyecto de este tipo que eh, lo que no se me ocurren es razones para no hacerlo. Bueno, ¿y cómo se evalúa un podcast? Porque esto es, alguien puede pensar que esto es una especie como digamos, de complemento o algo así del examen o algo así. No sé, ya cada uno que haga lo que vea. Yo creo que el podcast requiere tanto trabajo que en sí misma es un trabajo, eso digamos, que en sí misma puede ser una, es que no sé cómo decirlo, en sí mismo ya es una justificación de todo un tema, ¿vale? De hecho, digo que yo en primer bachillerato alguna vez lo he usado y ha habido alumnos que han hecho un podcast sobre la asignatura y prácticamente ha sido el centro de la nota o lo más importante porque les requería muchísimo esfuerzo, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer una rúbrica, ¿vale? O un ejercicio de metacognición. Este lo he sacado de Canva, creo. Mirad, pues básicamente se trata de que después de cada jornada los chicos reflexionen sobre qué han hecho, qué han aprendido, cuál ha sido su situación, si se han encontrado cómodos, qué mejorarían, qué no. ¿Vale? Yo creo que el ejercicio de metacognición siempre es muy bueno. Nos sirve para enfocar el siguiente paso de la manera más correcta. Vamos a hacer rúbricas, por ejemplo, esta es una rúbrica de podcast en el aula virtual. Se ve muy mal, así se ve mejor aquí. Sí, aquí se ve mejor. ¿Vale? Pues aquí tenéis una. Básicamente, ¿veis? Tiene 3 niveles, es muy sencillita. Tiene 3 niveles y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 criterios. ¿Vale? Por ejemplo, se evalúa el guión, la creatividad, el contenido, el uso del lenguaje, la estructura y la entrega. En este caso, la entrega fundamental, o sea, publicarlo en el momento que digamos que hay que publicarlo, etcétera. ¿Vale? Y aquí se van puntuando. No sé si sabéis cómo se hacen las rúbricas en el aula virtual. Es muy, muy sencillo y es luego muy fácil de evaluar, porque no es más que ir dando tics, ¿vale? Y además le da una información enorme al alumno, ¿no? Y a la alumna. Sabe exactamente qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal y qué es lo que debe mejorar. Es un modo de evaluar muy interesante, ¿vale? Y aquí tengo otro tipo de rúbrica, que esta no es mía, esta no sé de quién será. Vale, sí, vale. Esta rúbrica es de Corrubric, vale, pues una rúbrica parecida, ¿vale? Con más niveles, esta tiene más niveles, y más criterios. Bueno, es cuestión de elaborar, perdón, de elaborar la rúbrica que cada uno necesitemos, ¿no? En cada caso. Muy bien, pues ya sabemos casi todo lo que se puede hacer, ¿vale? Bueno, esto es muy interesante. Como se ha puesto muy de moda, pues hay un montón de concursos de podcast escolar que yo creo que puede ser una forma interesante de motivar a los chicos, ¿no? No solo vamos a sacar una buena nota y aprender un montón sobre lo que sea, literatura o geografía, sino que además vamos a ganar un premio, ¿vale? Y además se ganan premios. Es decir, que yo he estado metido en algunos proyectos que al final han tenido su premio y nos hemos ido a excursión, o nos hemos comprado algo o nos hemos ido a comer, o qué sé yo, hemos hecho mil cosas, o hemos tenido algún tipo de taller, en fin, hay muchos concursos de podcast escolar y puede ser un añadido, ¿no? Una motivación añadida, ¿vale? Bueno, pues vamos a crear una cuenta de Spotify, no de Spotify normal, sino de Spotify for Podcaster, Anchor, ¿vale? Le ponemos un título, grabamos el capítulo 1 y lo subimos. Así de sencillo y así de fácil, ¿vale? Para que no me falle nada, porque si ahora empiezo a hacerlo de cero, es fácil que algo me falle, ¿no? Para que eso no pase, lo que os he hecho ha sido grabar un vídeo de 8 o 9 minutos, ¿vale? Que explica, o sea, bastante más ágil que si lo hago yo. Y entonces lo que vamos a hacer es ver el vídeo. Si alguna duda me decís, paramos y la resolvemos. Es muy sencillo, como vais a ver, y así nos aseguramos, con el vídeo es una forma de asegurarnos que no nos va a fallar, ¿vale? Porque ya sabéis que justo en el momento en que necesitas explicar algo es cuando falla, ¿no? Pues para evitar eso, grabé este vídeo. Son 8 minutos, por favor, lo paráis en cualquier momento que necesitéis, lo decís, Miñán, para, y resolvemos cualquier duda. O si no, al final. Nos dirigimos a Spotify for Podcasters, que es lo que se llamaba antes Anchor, que era una empresa diferente y Spotify ha comprado. Bien, pues podemos o bien hacer una cuenta nueva en Sign Up, o bien, si ya tenemos una cuenta, pues vamos a iniciarla. Yo, como ya tengo una, voy a iniciarla. De hecho, nos pide que digamos de dónde venimos. Venimos de Anchor, ¿vale? En mi caso, pues aquí está mi cuenta. Y aquí aparece lo que ya tengo hecho, ¿vale? En principio, como la tengo vacía, no es verdad, pero bueno, para el ejemplo nos sirve.
vamos a crear nuestro primer episodio. Es muy sencillo, como veis, esto tiene, pues nada, aquí la configuración del mail, de la contraseña, etcétera. Aquí tenemos las estadísticas de escucha, episodios anteriores, interacciones con los oyentes. Luego explicaré cómo se hace eso. Y también tenemos la cuestión de los ingresos, ¿no? Que como se puede monetizar, no es el caso, no nos interesa eso de momento, pero aquí está. Bueno, vamos allá. Vamos allá y fijaos que la interfaz es muy, muy sencilla. Tenemos que grabar, que es una forma de incorporar audio, o bien podemos incorporarlo, como pone aquí a la derecha, desde el ordenador, si los tenemos pregrabados, ¿no? En mi biblioteca de momento no hay nada, porque habría que añadir o bien lo que grabemos o bien lo que incorporemos. Vamos a empezar grabando aquí directamente. Aquí está la música. Lo que hacemos es vincular nuestra cuenta de podcast con nuestra cuenta de Spotify y podemos incluir música directamente de Spotify, literalmente cualquiera de la biblioteca de Spotify. Mensajes para interactuar con la audiencia si queremos y transiciones, que ahora explicaremos cómo se usan, que básicamente son esas cortinillas que hay en la radio entre una cosita y otra, entre un clip y otro. Vamos al ataque. Vamos a empezar grabando. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el micro. Yo tengo varios, voy a seleccionar este primero y sencillamente darle a grabar, ¿vale? Para que todo fluya, lo suyo es tener, como hemos dicho antes, un guión. Yo me he escrito aquí una chuleta para que esto vaya más ágil, ¿no? Vamos al ataque. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast sobre competencia digital docente. A lo largo de los primeros episodios iremos introduciendo conceptos básicos de competencia digital, como protección de datos, retroalimentación eficaz, evaluación con herramientas digitales, metodologías activas, licencias, etc. Vamos allá. Bueno, ya tengo mi primer clip que está ahí procesándose. Vamos a grabar un segundo clip. En el episodio de hoy trataremos las diferentes licencias Creative Commons que podemos asignar a, por ejemplo, los recursos que vayamos creando y compartiendo en nuestro blog, aula virtual, repositorio, web, etc. Ya tengo estos dos clips. Lo único que tengo que hacer ahora es arrastrarlos a la línea de tiempo. Este ha sido el primero, pues será el primero, y este será el segundo cuando termine de procesarse, que tarda unos segundos. Ahora solamente tenemos mi voz sonando, pero para que esto tenga un poco más digamos, de gracia, le vamos, por ejemplo, a añadir música, pinchando en este icono. En estos tres puntitos tenemos algunas opciones, como editarlo, si queremos, por ejemplo, borrar algún trocito que no nos interesa. Entonces se abre aquí, entonces podemos mover, por ejemplo, esto para que empiece un poco más adelante, ¿vale? Y es también aparte y ese ruidito no lo coja. Igual puedo quitar este último ruido también. En fin, así funciona la cosa. Vamos a ver, entonces. Ya está. Bueno, aquí lo tenemos las dos cosas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Como he dicho, cuando termine de procesar es añadir música. Basta con pinchar en este icono. Aquí hay una serie de música predeterminada, muy básica, que sirve sencillamente como fondo, ¿vale? No se trata de ninguna canción, aunque se podrían usar canciones. Vamos a usar, por ejemplo, qué sé yo, tradicional. A ver qué hay aquí. Qué sé yo. No, algo más alegre. Este me gusta. Pues aquí, Roger Landes. Podemos incluso escuchar cómo va a quedar antes de ponerla. En el episodio de hoy trataremos las diferentes licencias. Me gusta, así que vamos a bajar un poquito el volumen incluso. Y así queda la mezcla más equilibrada. Le damos a aplicar y lo procesa. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir algo de música. Por ejemplo, una más así, a ver, esta más animada. ¿No? Cualquiera. Venga, esta última, ¿vale? Está toda. Y le damos a aplicar y se está procesando. Y entre un clip y otro podemos añadir, por ejemplo, una transición, alguna pequeña cortinilla, ¿vale? Si alguna muy corta, a ver esta. Más corta. Esta, por ejemplo. Venga, remix. Lo que hago es arrastrarla aquí en medio. Y lo tenemos. Ya tenemos un episodio de 50 segundos. Básicamente tenemos la presentación, una cortinilla y la presentación del primer capítulo. Y a continuación vendría, qué sé yo, por las entrevistas, el documento que queramos leer, o en fin, depende del contenido. ¿Vale?
Antes de continuar, podemos oír el episodio completo, vamos a oírlo si queréis, y para asegurarnos de que todo está correcto. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast sobre competencia digital docente. A lo largo de los primeros episodios iremos introduciendo conceptos básicos de competencia digital, como protección de datos, retroalimentación eficaz, evaluación con herramientas digitales, metodologías activas, licencias, etc. Vamos allá. En el episodio de hoy trataremos las diferentes licencias Creative Commons que podemos asignar a, por ejemplo, los recursos que vayamos creando y compartiendo en nuestro blog, aula virtual, repositorio, web, etc. Bueno, pues como veis no queda mal, de hecho el resultado es bastante pro, ¿no? Le damos a guardar el episodio, ¿vale? Y solo queda el último paso, esto es guardar como borrador o continuar, pero atención, habría que ponerle un título, ¿vale? Capítulo 1, perdón, capítulo 1, ¿vale? Por ejemplo, Creative Commons, imaginemos que va de eso, ¿vale? Y aquí hacemos una pequeña descripción, ¿no? Una pequeña descripción de lo que va el capítulo, ¿no? Podemos poner enlaces, algún tipo de material, algún tipo de formato, poca cosa, pero ahí está. Y sí, hay que decidir cuándo lo estrenamos, si es inmediato o hay que programar para que se estrene en un día en concreto, ¿vale? Una vez que terminamos, podemos volver, insisto, a escuchar el capítulo para ver si está correcto. Podemos editarlo o bien guardarlo como borrador y continuar más adelante. O sencillamente darle bueno, una cosa que he olvidado, hay que indicar también datos sobre el número de la temporada, el número del capítulo, si es completo, un avance del capítulo o una especie de bonus o de extra que ponemos, o bien si es un contenido apto o no apto. Y por último también una imagen corporativa, algún tipo de icono que nos permita, digamos, personalizarlo. Esto en Canvas se hace genial, por cierto. Hay una cosa para hacer portada de podcast, creo que se llama. ¿Vale? Bien, pues le damos al siguiente. Y ahora hay que repasamos la configuración del podcast, ¿vale? La categoría, en este caso me dejé educación en formación, el idioma, una descripción, el título, etcétera, y continuamos. Y llegamos a la última parte. Nos recuerda el asunto de la imagen. Vamos a imaginar que ya lo tenemos hecho, ¿vale? Perfecto. Ha elegido una de Unsplash, o sea que es una libre de derechos. Podemos añadir un pequeño texto, en fin, lo que sea. Aquí lo tenemos. Si nos gusta esta portada, pues funcionando. Actualizar portada. De lo que queda claro es que no se podía publicar el episodio sin una portada. Y llega el momento de publicar. Si le damos aquí, se publicará en Spotify, imagino. El podcast estará disponible en Spotify en breve. Te avisaremos tan pronto como esté listo. Esto es muy interesante, porque ya tenemos nuestro podcast en las redes sociales y podríamos compartirlo con quien quisiéramos. Con la familia, con los compañeros, en fin. Y luego cabe la posibilidad de publicarlo en otras plataformas de podcasting como Amazon Music, Apple, Google Podcasts, etcétera, ¿vale? iVoox, etcétera. Podemos descargar el episodio para tener el archivo en audio y nos puede servir, por ejemplo, para otra. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos el audio y nos puede servir para subirlo a otra plataforma, guardarlo en nuestro equipo, qué sé yo, guardarlo en el aula virtual, lo que sea. Y aquí tenemos nuestro primer capítulo. Ya está publicado en Spotify. Capítulo 1 y podemos escucharlo. E incluso podemos mandar mensajes a los autores.
y listo. Bien, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? Cómo funciona el Anchor, el Spotify for Podcasters, ¿no? Como veis, vamos compartiendo, vamos añadiendo los clips de audio hasta que lo vamos ordenando, los añadimos y los ordenamos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí no lo tenemos abierto. Y luego una cosa que os recomiendo, que por la experiencia del trabajo, es que según vayáis grabando, si grabáis cosas, se va quedando, todo tiene un título un poco ambiguo, o sea, un título genérico. Si yo grabo aquí algo ahora y digo, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esa es otra prueba, y lo grabo, ¿veis? Se llama abril no sé cuánto. Si grabáis 5 o 6, todos se llaman abril 20 y la hora. Es fácil no saber cuál es el correcto. Entonces, lo suyo es venirnos aquí. ¿Veis dónde está el título? Y cambiarlo. Y poner, qué sé yo, entradilla, bienvenida, capítulo 1 o lo que sea, ¿vale? Y luego ya vamos arrastrándolo a los distintos momentos digamos, de la línea de tiempo para estar seguros de que están en el orden adecuado, ¿vale? Es importante hacer esto con orden y trabajar de un modo ordenado. Y claro, podcast, Anchor, o como se llama esto ahora, Spotify, que son muchos años de Anchor. Spotify por Podcaster el tema es que no nos permite hacer trabajos muy largos, porque una vez que empiezan a ser demasiado largos son difíciles de manejar. Esto es la versión online, estoy trabajando en Chrome, pero hay una versión que es mejor, yo creo, que es más estable y nos permite hacer alguna cosita más, que es en local. O sea, podemos descargarla en Windows o en Apple y también en Android, ¿vale? En una tablet. Y también funciona muy bien, incluso en el teléfono, ¿vale? Y nos permite hacer casi todas estas cosas que estamos haciendo sobre la marcha, ¿vale? ¿Alguna duda que tengáis sobre cómo funciona la aplicación? Como veis, es lo más fácil, es súper básico. Es decir, grabo, ordeno y pongo musiquita. La música puedo usar la que viene aquí o sencillamente a subir una que yo tenga en mi propio ordenador y subirla. Y esto vale también, por ejemplo, para imaginar que lo que queremos es hacer no sé, es intuitiva, me decís, perfecto. Yo creo que yo por eso he elegido. Hay otras aplicaciones para hacer podcasting, pero tan fácil como esta y que nos permite además recurrir a toda la biblioteca de música de Spotify, no hay ninguna. Ten en cuenta que también podríamos querer hacer, qué sé yo, un cuento y poner sonidos al cuento, ¿no? Pues sonó un trueno y tal, pues nos vamos a cualquier banco de sonidos gratuito, el Intef tiene uno. Hoy no funciona, no lo puedo enseñar porque están rehaciendo o retocando muchas cosas en el Intef últimamente y no funciona ese banco. Pero el banco de sonidos de la BBC es fantástico y es gratuito y libre de derechos. Es bestial este banco de sonidos, ¿vale? Pues podéis descargarlos, descargar el que queráis, o sea, usarlo, descargarlo y luego usarlo en vuestro capítulo, introducirlo entre los distintos clips de texto, ¿no? Y queda muy chulo para ponerle sonido a un cuento, por ejemplo, ¿no? A cualquier tipo de texto, qué sé yo. Estoy pensando mañana en el día del libro y no se me ocurren más que cosas relacionadas con el día del libro. Bueno, perdonad que esto no va aquí, aquí. Bueno, pues continuamos y en realidad acabamos, ¿vale? Como veis, en un ratito, prácticamente en 10 minutos, hemos dejado esto que os he enseñado, este vídeo, lo he grabado esta mañana, está prácticamente en directo, no tiene ninguna edición, con lo cual es lo que se tarda en manejar esta aplicación. No nos Por aquí. permite hacer... Dime, dime. No, te lo iba a leer la pregunta. Adelante. No, nos preguntan que si es posible importar sonidos propios o subir archivos propios a el antiguo Anchor. Claro, mira, estoy compartiendo, sí. Vosotros aquí no es más que, mira, aquí pone arriba, arrastra los archivos aquí o haz clic en explorar, ¿vale? Se trata de buscar un audio o le damos aquí, que no sé qué dónde vamos a aparecer. Aquí aquí no tengo audios, pero bueno, sí, aquí tengo un audio. Ya está, aquí. Ya está importado, ¿lo veis? Igual que se puede importar esto, no sé lo que es, porque he importado lo bruto, no sé qué será. Entonces no le voy a dar a play, porque igual es, yo qué sé, heavy metal, que es mi rollo. Así que, y es posible que haya quien se haya quedado durmiendo la siesta. No quiero despertarle. En fin, se puede arrastrar o importar y, por supuesto, pueden ser cualquier tipo de sonido. Que sea en formato de audio, eso, MP3 o M4A, en fin, ese tipo de formato con el que se graban los teléfonos, se graba en los ordenadores, ¿vale? Así que la respuesta es sí. Vale, en la plantilla del grupo de trabajo me dice Ana María, ¿podemos incluir el enlace a este vídeo en la parte de cómo funciona la radio escolar, además de explicar cosillas, claro? Sí, claro, claro, naturalmente.
De hecho, como en el grupo de trabajo de transformación digital tenéis que, digamos, generar un producto, ¿no? Generar algún tipo de recurso, pues evidentemente generar un podcast es un recurso. De hecho, lo interesante es aprender a hacerlo y que luego lo hagan los chicos, ¿no? Claro, es una idea muy buena. Estupendo. Y luego, si además os animáis a hacer cosas con croma y tal, y hacéis, qué sé yo, pues desde noticieros históricos o yo qué sé, hay tantas cosas que se pueden hacer. O no sé. En fin, terminamos por aquí. Vale, os dejo aquí ¿vale? la presentación por si la necesitáis. ¿Vale? Como sabéis, todos los talleres están en bit.ly/talleres CDD, ¿vale? Y esta es la presentación también. Hemos dejado la presentación en esa web, que en realidad no es una web, es una especie de. Es un Sway, es una cosa que hace Microsoft muy nueva, que es una especie de blog súper rápido que se hace en un minuto. Y es una buena forma de compartir información. Y aparte, usamos las herramientas de Microsoft que tenemos de la Junta, que están disponibles para todos los docentes y todo el alumnado también, ¿vale? Yo creo que me he pasado un poco del tiempo que tenía previsto, ¿verdad? Pero la idea era, bueno, 50 minutos, no estamos 53. Vale, el tema es, por tanto, hemos dado un primer paso de cómo se hace un podcast escolar con Anchor, bueno, con Spotify por podcasters. Es muy, muy sencillo. Grabamos, ponemos en orden, ponemos la música, si queremos usar esa música y si no la que nosotros importemos, y lo tenemos subido a la red en cuestión de minutos. Si queremos hacer algo un poquito más profesional, necesitamos un pelín más de tiempo, no mucho, ¿vale? Insisto en que aprender a manejar Audacity o una mesita de mezcla como la que os he enseñado antes, ¿vale? Una mesita como esta, es una mesita de, no sé qué costó esta, pero es muy barata, ¿vale? Es muy sencillo, el resultado es súper chulo, aparte que los alumnos se acostumbren a trabajar y a dirigir superproyectos, ¿vale? Hacerlo muy flip, o sea, la idea de invertida, y nosotros damos instrucciones, les planteamos el reto y ellos lo resuelven. Este tipo de trabajo puede ser yo creo que ideal para este tipo para esta metodología. Nada más por mi parte. Si tenéis alguna cosa que preguntar, podéis intervenir o en el chat o como prefiráis. Y si no, pues nos vemos el jueves que viene, que Lucía nos va a hacer una chulada. Gracias, Dolo. Nos va a hacer un taller sobre Canva, que ella lo ha titulado Fácil y sobre todo y rápido, que esto me gusta mucho. Sí, Lucía. porque con Canva se pueden hacer cositas muy chulas y muy rápido. El famoso Don't Innovate, Fusilate. Fusilate, sí, señor. Está muy bien. Virginia dice que lo de la motivación es de verdad que cuando uno lo ve terminado da muchísimo gusto verlo, porque en muy poco trabajo y con poquitas, no sé cómo decirlo, con poquito esfuerzo y pocos conocimientos, el resultado es muy bonito, ¿vale? Los críos, digamos, les impresiona, ¿no? Que suene así de bien, teniendo en cuenta lo difícil que parece hacer cuando uno oye un programa de radio profesional, ¿no? Y le gusta mucho. El otro día en mi instituto hicimos un taller a propósito de esto y fue muy interesante porque el alumnado le hizo prometer a su tutora que iban a hacer el podcast en lugar de un examen que tenían que. Les prometieron hacer un podcast súper potente, muy bien, digamos, hecho digamos, con mucha dedicación y muy bien escrito y tal, a cambio de que no les hiciera el examen, ¿no? No sé en qué habrá quedado la cosa, pero eso era el propósito, en eso quedó la cosa. El Bueno, voy a cortar la compromiso. grabación y os agradezco mucho la presencia de todos vosotros y nos vemos el jueves que viene. Como sabéis, Lucía y yo estamos a vuestra disposición en nuestros correos, que también están en la paginita esta que hemos dicho, en la de bit.ly/talleres CDD, ¿vale? Si que tenéis alguna consulta, por favor, usadlos sin piedad, ¿vale? Porque estamos metidos en esto porque nos lo creemos y nos gusta mucho. Como